Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Un gusto verlos a todos aquí reunidos o los que hemos llegado. Y bueno, vamos a primeramente darle gracias a Dios por este día, ¿no? Pensamos que ya el frío nos había dejado, pero no. Sigue aferrado, ¿no? Y bueno, estamos agradecidos con Dios por lo bueno que ha sido. Y gracias a Dios, quiero darle gracias a cada uno de ustedes por las oraciones, a mi esposa. Gracias a Dios todo salió bien y bueno, ahorita está en reposo. Esperemos que para el domingo ya pueda estar o el viernes pueda estar con nosotros, si no el domingo, pero bueno, tenemos que la iglesia y nosotros seguir adelante y pues le damos gracias a Dios por la vida de ella y la vida de cada uno de los que nos ayudaron a orar. Amén, hermanos. Gracias y les agradecemos de todo corazón, la familia y mi persona, pues muy agradecido primeramente con Dios y por la salud de mi esposa. Y bueno, vamos a hacer una oración, así nos ponemos de pie un momento, para ejercitarnos un poquito, nos ponemos de pie, quien se pueda poner de pie, vamos a hacer una oración y darle gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias te damos, mi Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias por tu benignidad y tu soberanía y tu grande amor por el cual tú nos diriges cada día, Señor, a hacer tu voluntad cada día, rendidos ante tu palabra, ante tu amor y tu gracia para con nuestras vidas. Gracias te damos por la presencia de cada uno de mis hermanos que han llegado a estar aquí, Señor, y compartir juntos tu palabra. Gracias por los que vienen en camino, pero gracias por aquellos que no pudieron estar aquí, Señor, que queriendo no pudieron por medio de su trabajo o alguna situación, Señor, te pedimos que tú les ayudes, les guardes, les bendigas y que podamos, Señor, ser edificados a través de la transmisión, pero más que nada también aquí juntos, Padre, para que tú recibas toda la honra, la gloria y todo, Señor, la alabanza es para ti. En tu nombre, Jesús, amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos así estar entrando directo a lo que es el estudio para poder terminar ya Romanos. Si va conmigo a Romanos capítulo 8, vamos a terminar los últimos versículos que, bueno, Dios ha sido fiel, que nos ha podido dar cada miércoles a poder estar estudiando un poco lo que es la palabra de Dios. Y como Romanos lo menciona en el capítulo 8, versículo 1, acerca de la vida en el Espíritu, que la santidad sí es posible. Otro tema que vimos, que la santidad es un deber como cristianos, nuestra esperanza es cierta, y ahora vamos a ver la última parte del versículo 31 de Romanos 8:31, que es una salvación, o la salvación para nosotros es cierta y verdadera, ¿ok? Entonces, el apóstol Pablo termina diciendo en el 29, o no termina, sino terminamos la clase pasada en el 29, el 30, acerca de que porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre todos o entre muchos hermanos. Y lo que leemos en Romanos 29 acerca es para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿no? Y en el 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y vemos que es un hecho en el cual el Señor nos da esta parte. Y Pablo en el versículo 31 va a entrar con una pregunta. ¿Están todos ahí en Romanos 8, 31? Entra Pablo diciendo una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pues diremos? Fíjense que es uno de los capítulos que más Pablo, bueno, todos, ¿no? Preguntas con respuestas y algunas como unas preguntas retóricas con respecto a esto. Pero Pablo habla y dice el versículo 8, 31 y 32. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y se acuerdan que este texto lo mencioné la vez pasada y es muy mencionado entre muchos cristianos. No, pues ¿quién está contra mí? No, si Dios está a mi lado, ¿quién contra mí? Y a veces lo toman con ese, ¿cómo se llama? Con ese espíritu de guerra espiritual, ¿no? De que, la guerra espiritual, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Y bueno, Pablo empieza hablando esto para el versículo 32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hace otra pregunta Pablo.
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:31, hermanos, cuando Pablo dice, ¿qué pues diremos esto? Diremos a esto, si Dios ha hecho todo esto en Romanos 8:28, ¿qué hizo Dios con todo esto? Acuérdense que Romanos nos dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y es ahí donde a veces el todas las cosas incluye tanto lo bueno como para tu perspectiva en lo malo. Pues a veces Dios pone personas enfrente de nosotros en conocer personas para prueba, para bendición, o de nosotros ser para bendición para ellos, ¿no? Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué podemos decir entonces? Bueno, empezamos a decir simplemente y sin cesar, gracias Señor, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Pero si Dios, o Pablo en el 8:31 al 32, si Dios es por nosotros, es porque Dios está de nuestro lado. Amén, hermanos. Sí lo creemos, ¿no? Dios está de nuestro lado. ¿Quién puede estar contra de nosotros? La respuesta es obvia, nadie. Aunque si ustedes se dan cuenta, pastores, teólogos han dicho esta parte, ¿no? En el momento que tú o nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios, empezamos a hacer a Cristo, o más bien Cristo se hace el Señor de nuestra vida, por obvias razones hay un enemigo de nuestras almas. ¿Verdad? La Biblia habla, el apóstol Pablo nos habla y nos dice que no tenemos lucha contra. El problema es que a veces lo tomamos personal. Y debemos de saber que no es lucha contra sangre y carne, como nosotros como cristianos, ¿no? Y sabemos y vemos que en el ámbito de cuando Jesús tiene esta confrontación con Pedro, a Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿no? Y no es que Pedro era Satanás, podemos entender esa parte, sino Satanás es como el acusador, como el adversario, exactamente, querer echar los planes en borda, a bordo, o sea, fuera del barco de la salvación, lo que era el plan salvífico para la humanidad, ¿no? Que no te acontezca esto, Señor. Y se acuerdan que Pedro le había dicho acerca de yo iré contigo hasta la muerte, y a la mera hora de la hora, es como que a veces nosotros también a la mera hora de la hora, cuando vienen conflictos, no es el problema como Jesús lo veía, el asunto era tratar con Pedro, ¿no? Porque acuérdense que fue algo en el sentido personal, un trato para con Pedro, porque después Pedro vuelve a tener este momento con el Señor Jesús y Jesús simplemente le dijo, apacienta mis ovejas, ¿me amas? Bueno, Señor, tú sabes. Y al final de cuentas, ¿quién viene sabiendo todas las cosas? Dios, ¿no? Es su omnipresencia. Entonces la respuesta obvia en esta parte, ¿quién pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tengo dos textos, me puede acompañar a Romanos 4:1 y Salmo 118:6. ¿Quién puede ayudarme a leer? Sí, está ahí atrasito. Y Salmo, permíteme hermano, 118:6. ¿Cuál tiene usted? ¿Romano? Uh-huh. Bueno, es una pregunta que dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué pues diremos a esto? Es otra pregunta, pero yo le digo que en Romanos Pablo utiliza mucho el qué pues, el más al atender esta parte de preguntas, porque acuérdense que Romanos es muchos la toman y creo que es parte de la columna vertebral del cristianismo, porque Pablo empieza a desarrollar todo lo que es la salvación, lo que es el hombre, el pecado del hombre, donde se origina todo lo que es la maldad, todo lo que es el hombre caído, la vieja y nueva naturaleza. Entonces vemos que Pablo empieza a hablar esto y en Salmos, que le dije 118:6, quien lo tenga lo puede leer, ¿sale? Amén. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Amén. Entonces esta es la parte cuando a veces nosotros escuchamos ese tipo de guerra espiritual y todo, pero va mucho más allá de eso, ¿no? De que el que prometió estar con nosotros, Él es fiel
para estar con nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Muchas personas pueden estar en contra nuestra, y eso sí, eso llega a pasar aún en casa, ¿no? O en familia, que es la primera avalancha que se viene para el cristiano, ¿no? Cuando te cambias o entras al cristianismo y te ven que eres diferente y en vez de tantas palabras tu vida empieza a reflejar cosas diferentes, tu actitud, tu conducta, y la familia como que, bueno, qué mosca le picó, ¿no? Entonces, a veces hay mucha gente estar en contra nuestra, y los creyentes pueden tener enemigos, sí, pero su Dios está con nosotros, no importa quién esté en contra nuestra, es Dios y yo en cualquier lugar, porque Él prometió, ¿o no? Bueno, para esto, hermano, sabemos todo lo que es la iglesia primitiva. Yo creo que muchos de ustedes se han echado clavados en libros o en la historia de cómo fue la iglesia primitiva los primeros 350 años, y vemos que Dios estaba con ellos. Y no era en la abundancia, sino era donde eran arrebatados completamente la vida de ellos, pero sabían en quién habían confiado, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, Dios con el creyente será mayoría siempre, ¿no? Siempre seremos la mayoría y en cualquier lugar. El Salmo, como dijo el hermano 118:6, también en Hebreos capítulo 13, si quiere se lo leo yo, o si usted llega, ya llegué. Hebreos 13:6, fíjense lo que dice aquí el Señor, dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si ustedes ven, aparecen Salmos, pero ya aparece en el Nuevo Testamento, en Hebreos, que el escritor, bueno, que fue Pablo, que fue Apolos, y quien lo haya escrito, ¿sabe qué fue? La inspiración del Espíritu Santo para recordarnos que Dios está con nosotros. Por eso, cuando la Biblia nos habla en el nacimiento de Jesús, se menciona como Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Entonces vemos, los versículos muestran cómo Dios está por nosotros. En el versículo 32 veremos, de Romanos 8:32, veremos cómo Él murió por nosotros, y en el versículo 34, más adelante, cómo es que Él murió por nosotros, en el 34, cómo Él vive por nosotros, ¿no? Romanos 32 habla y dice esto, el que no escatimó ni su propio hijo. ¿A quién se refiere el que no escatimó ni a su propio hijo? Dios Padre, ¿no? Dios Padre, ok, perfecto. Pero si tú ves esta parte, ¿te acuerdas de un relato en Génesis capítulo 22? Que no estaba escatimando a su propio hijo, Abraham, que de hecho Dios mismo fue el que proveyó al cordero antes de que Abraham incrustara el cuchillo en Isaac, ¿no? Cuando Abraham no escatima a su hijo en el último minuto, en contraste a lo que estamos viendo, Dios no escatimó a su hijo amado, Él sí. O sea, el Señor no iba a permitir que tanto un hombre como Abraham, porque era la prueba que Abraham tenía, ¿no? Fíjense que a veces es como decir, cómo Dios a veces nos prueba a nosotros directamente en nuestra vida, ¿no? En lo que es clavar esa parte de nuestro yo, de nuestro ego, de nuestra propia forma en cuanto a diariamente vamos haciéndolo. Se cuenta la historia, no sé si cuántos ustedes han oído acerca de esta ilustración que han hecho de un cuidador de puentes que se abren y se cierran y todo, pero también pasaban barcos, pero había trenes que pasaban por ahí. Entonces este hombre que trabajaba en un puente levadizo, el puente se levanta para que los barcos pudieran pasar por debajo y el puente volvía a bajarse para que los trenes utilizaran y pudieran pasar por debajo, ¿no? Y el puente volvía a subir y bajar, pero un día se habla de esta ilustración que es muy mencionada, justo antes de que fuera la hora de la llegada del tren, dice que el señor llevó a su hijo al trabajo. Entonces, su hijo estaba jugando alrededor de las enormes engranajes de ese puente, y sus ropas en ese momento, cuando él tenía que bajar, que el puente tenía que funcionar, pues la ropa del niño se quedó atorada. Y dice que él jugando en esos engranajes se le dificultó salir, pero el Señor estaba arriba, en una parte, ¿no? Y nosotros humanamente, o basándonos en esta ilustración, podemos decir, pues, ¿qué hombre se le ocurre, no? Bueno, a nosotros a veces nos han pasado cosas que por un descuido a nuestros hijos le han pasado situaciones, que son cosas que a veces ni tú ni yo podemos evitar, ¿o no?
¿Cuántos a nosotros nos gustaría que a nuestros hijos nunca tuvieran un raspón en las rodillas? ¿O cuántos a veces nos enseñaron en la bicicleta y órale, ahí te vas y ya vas solo y toma en el poste, ¿no? O sea, son situaciones, pero esta ilustración que da habla acerca de que este hombre tuvo que hacer una elección. Acuérdense, vean lo similar con respecto a lo que Abraham, ¿no? Y este hombre tuvo que hacer una elección, pudo salvar a su hijo, lo que significa que muchas personas se precipitarían a la muerte cuando el tren caería río abajo, ¿no? O sea, completamente. O la segunda opción, salvar al tren, el cual significa que su hijo sería mayugado, triturado y muerto en esos enormes engranajes. Ahora, ¿qué hubieras hecho tú? Te pones a pensar, es una ilustración, pero ¿qué significa? Por amor a los pasajeros del tren, el hombre, cuenta la ilustración, decidió sacrificar a su hijo a quien amaba tanto. Fíjense que esto es solamente una ilustración humana. En esta parte a veces no entendemos tanto lo que tenemos que sacrificar. En lo personal, hace muchos años atrás, nosotros hay veces que hay que pasar tragos amargos y ser humilde y reconocer, aunque no tengas tú la culpa. Y a nosotros nos dolió bastante porque en la iglesia donde estábamos, un niño se agarró a mi hija, estaba chiquilla, la más grande, tenía como menos 8, 9 años, y uno de los niños de la iglesia la golpeó, y la golpeó fuerte, que vino llorando y todo, y a veces tiene uno que saber, ¿no? Por el bien de los demás, o por el bien de la familia, que se enojan y todo, y no, es que aquí no quieren a mi hijo, y todo, y son tragos que tiene que pasar uno para decir, bueno, ¿cómo podemos arreglar esto? ¿No? O sea, hay veces que pensamos conocernos hasta que no vemos dónde estamos metidos, ¿no? Hasta donde Dios nos quiere probar en nuestra fe, en nuestras actitudes, de decir, ¿aguantas? O sea, te mayugaron a tu hija. O sea, tú, saca tu ¿cómo se llama? Tu orgullo. Le pegaron y sí me la dejaron sin aire, hermano. Y usted sabe, cuando es un golpe en el estómago bueno, no sé cuántos fueron peleoneros, ojalá no todos, ¿va? Pero cala, y luego ver a tu hija y todo, a esa edad, y se hizo un pequeño alborote que hasta tuvimos que poder hablar, estuvimos horas platicando para que esa familia no se fuera, pero tanto de ver a mi hija el dolor y ver mi orgullo y decir, no, yo por el bien de esta familia que no se vaya de aquí, pues hay que menguar, ¿no? Para que Cristo crezca en nosotros. Y es doloroso. Ese es un pequeño ejemplo que yo creo muchos de nosotros hemos pasado, ¿no? Entonces, cuando vemos esta manera de esta ilustración humana, pero quizás nos ayude de alguna manera a apreciar lo que Dios hizo por nosotros en esta ilustración de este hombre, y a lo mejor lo que Dios hizo por nosotros, de decir, bueno, pues por este niño, por esta familia, y déjeme decirle, hermano, que nosotros seguimos teniendo contacto con esta familia y los amamos mucho. ¿Por qué? Porque aún así tenemos que dar ¿cómo se llama? El ejemplo de decir, bueno, si yo ocasioné algo o lo que sea, bueno, pues siempre hay que tratarnos de una manera consciente, ¿no? Pero ahora por cualquier cosa la gente, ya me voy, ya esto, ya el otro, y dice uno, bueno, ¿y qué hacemos, no? ¿Cuándo fue realmente culpable? ¿Quién fue realmente culpable? Hay una pregunta de poner a Cristo en la cruz. ¿Se pone a pensar? Un momento. ¿Quién fue realmente culpable de poner a Cristo en la cruz? Y eso de culpable, podemos sacar varios argumentos, ¿no? Bueno, ¿qué culpabilidad? Pues si vamos a lo que es espiritualmente, bíblicamente, pues nosotros, ¿no? ¿Quiénes eran los culpables? Nosotros. Note esta palabra, ahí ¿cómo se llama? Si usted pone atención en el versículo 32, dice, en el que no escatimó ni a su propio hijo. Pero la palabra que más me jala al versículo, sino que lo entregó. A la fuerza, sino que voluntariamente, ¿no? Tanto lo que se gestó en lo divino, en lo celestial, es el plan perfecto de salvación entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando vemos esta palabra en el 8:32, es entregar, que a veces se traduce como traicionar, ciertamente, ¿no?
a veces. ¿Por qué? Porque en Mateo 20:18 dice, Judas entrega a Cristo a los líderes judíos. Mateo 20:19, los líderes judíos entregan a Cristo a los romanos. Cierta traición, supuestamente. Entregan, aparece esa palabra. Mateo 27:2, los líderes judíos entregan a Cristo a Pilato, el gobernador. Y ahí Mateo, si ves, casi todo está en Mateo 27:3. Judas entrega a Cristo a los líderes y judíos. En el caso de Dios, no es una entrega a traición. ¿Sí ve? Sino es una entrega voluntaria porque sabía que Dios se tenía que raer de su propio sacrificio, Dios Padre. ¿Quién entonces fue responsable de poner a Cristo en la cruz? Si usted dice, no, pues Judas lo traicionó, Judas lo entregó. Los líderes lo condenaron y lo entregaron a los romanos. Pilato lo entregó a los soldados romanos. Los soldados romanos lo clavaron en la cruz. ¿Quién lo entregó? Aquí mismo lo está diciendo, pero no fue por esa palabra en cuanto a traición, no. Porque Dios no traiciona ni Cristo ni el Espíritu Santo, sino que lo entregó voluntariamente. Fue Dios, lo entregó por todos nosotros. ¿Por qué? Porque Juan 3:16, todos nos lo sabemos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Es la palabra dar, entregar. O sea, aquí está mi sacrificio. Aquí está mi Mesías, o el Mesías de Dios es nuestro Cristo, el Salvador, para morir en la cruz. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos entender, alguien que me ayude en Isaías capítulo 53, versículo 10. Ahí lo va a entender un poco más, porque no fue a traición, hermano, sí fue con un propósito. De tal manera amó Dios al mundo. Sí, por favor. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando ya haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo. Pero la palabra que aparece al principio, porque Dios dio a su Hijo porque quiso quebrantarlo. Hermano, si esto lo podemos entender, es que dice uno, ¿quién soy yo? O sea, fíjese esta parte, ¿por qué Dios hizo esto? Lo dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y ahí viene la parte, ¿no? No es, como decía nuestro hermano Julio hace tiempo atrás, no crea, sino a todo aquel que en Él cree. Amén, hermano. Ciertamente esto es lo que estamos viendo acá, ¿no? Y podemos verlo también, ciertamente, pues el castigo que de cierta manera, podemos decir, la condenación pues la merecemos o la merecíamos los pecadores, ¿no? Se ve lo que nos escribe Pablo allí, pero también podemos ver en el libro de Juan, en su capítulo 10, el versículo 17 y 18 dice así: por eso me ama el Padre. Estas son las palabras del Señor Jesucristo cuando está hablando y narrando de que Él es el buen pastor. Jesús es el buen pastor, dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Acordémonos que Jesús es Dios. Entonces, ciertamente para nuestra salvación, ningún sacrificio de nada creado podía hacernos libres de nuestra condenación. Entonces, Dios mismo tenía que, de una manera u otra, nos amó tanto que tuvo que, ahora sí que de Él mismo, ¿no? Proveerse. Porque para el poder de Dios y quien es Él, o sea, nada de lo creado podía cumplir ahora sí que esa necesidad en nuestras vidas que teníamos de la condenación. Entonces Dios mismo, vemos al Señor Jesucristo diciendo, yo mismo la pongo, pero dice, tengo poder, dice en el 18, para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. ¿Quién más puede hacer esto sino Dios mismo? Entonces, luego hace una pausa y dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Y es donde se cumplen las palabras de Pablo que usted nos está narrando en esta tarde ahora, de que ciertamente lo que vimos también en Isaías, pues el Padre, pues en su plan perfecto para redimir
nuestras vidas, el Señor Jesucristo fue el sacrificio perfecto para poderlo hacer. Y nadie más, sino solamente Él, porque Él es, por eso se le puede, y Él da toda potestad a Él, por lo que Él hizo por nosotros. Aunque ciertamente podemos decir que en realidad en la pregunta que usted hace, ¿quién puso a Jesucristo en la cruz? Pues Él vino a morir por culpa de la desobediencia del hombre. Ok. ¿Alguien más, hermano? Sí, hay que hacer la distinción también al respecto, sí, por supuesto, Dios mismo es quien pagó el precio, pero hay que entender que no fue la divinidad, ¿verdad? Fue Dios, Jesús, hombre, porque entendemos que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. El precio, la paga del pecado, dijo Pablo, es muerte. Estaba refiriéndose que el precio lo debemos nosotros, el ser humano, el hombre, lo debe pagar. Dios puso un precio, dijo, seguramente moriréis, te dijo Adán. Entonces, Él se hizo hombre para pagar el precio. No es que no podía pagarlo divinamente, pero es que Dios es Dios. Dios es todopoderoso, es el creador. Y ahí es donde verse el rabo en la marranita, ¿verdad? Porque se queda uno, ¿cómo está eso? Si Dios puede hacer todas las cosas, ¿y por qué no? Pues, bueno, Él es soberano, Él así lo decidió, y el precio es pagado por Jesucristo, hombre. Porque el precio tenía que ser la muerte de un hombre, y él tenía que ser un hombre perfecto, y solamente Jesucristo es el hombre perfecto. Amén. Por eso nos habla la Biblia acerca del primer Adán y el segundo Adán, ¿no? O sea, hombre. Pero sí, o sea, lo que es la divinidad, porque alguien decía por ahí, ¿no? O sea, ¿quién pudiera aguantar? Híjole, imagínense, cuando venga el juicio de Dios aquí a la tierra, ¿quién va a poder aguantar su juicio? El juicio de un Dios, ¿no? Amén, hermano. Solo para lo que decía el hermano Julio, podemos verlo en Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante, lo leo así rapidito, dice: haya pues en vosotros este sentir, dijo Pablo, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice esta traducción, pero esto se refiere a Dios mismo, dice, no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, como dice mi hermano Julio, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz para nuestra redención. Sí. Ahí es por eso es que nosotros como cristianos, reforzando o más bien creyendo en esta parte como nuestra convicción personal de fe, es que creemos en un Dios que es en Jesús como 100% Dios y 100% hombre. Porque acuérdense que Dios es espíritu, ¿no? Y acuérdense que Dios desde un principio que era derramamiento de sangre, porque la vida está en la sangre. Entonces tenía que haber un derramamiento de sangre para satisfacer lo que es lo que Dios requería, la justicia de Dios, ¿no? Por causa del pecado. Entonces, cuando uno de nosotros podemos decir en Isaías 53:10, como lo leyeron, ¿por qué Dios hizo esto? Fue por nosotros, fue por amor a la humanidad, fue por la promesa, fue por nuestros pecados que Él sufrió y sangró y murió. Y fue entregado por nuestras transgresiones, ¿no? Dice el texto. Entonces, como Romanos también lo aclara en 4:25, cada uno de nosotros éramos responsables o somos responsables, sí, ciertamente por la muerte de Cristo, porque era nuestra deuda y Él tomó nuestra deuda. Una vez les comenté, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se sienten, aunque yo sé, ¿no? Lo modesto que a veces somos de que alguien venga y te quiere invitar a comer y te dice, no, yo pago. Qué padre se sienten, ¿no? Que te digan, no, yo pago. Y más cuando, híjole, de esas veces que te invitan, tú dices, no, hombre, no puedo. O sea, voy porque quiero convivir y todo, pero tú dices, ando a raíz. Y a veces están esas miradas entre el esposo, la esposa, y ¿qué onda? Pues nos invitaron a comer, porque pues bueno, una invitación o acompañar, más bien hay que ser específico, nos acompañan a comer o te invito a comer, ¿no? Acompañar es que, bueno, todos pagamos, cada quien su cuenta, y invitar a comer es que yo te invito, yo pago, pero qué bonito es cuando tú vas y te dices, bueno, pues vamos, y pues ahí pedimos unas papitas fritas y para los niños, ¿no? Pero qué padre es cuando alguien dice, yo
yo pago tu cuenta, ¿no? Y te dice, yo te invito. Oye, no, pero somos 10. No hay problema, yo te invito. No se crean, no está difícil. 10, pero bueno, como te dices, el número normal es de 3 a 6, ¿no? Pero tú sabes, y la persona que lo está haciendo de corazón, créame que lo está haciendo porque él sabe. O sea, imagínense lo que Dios estaba haciendo con nosotros porque él sabía lo que estaba haciendo. Bueno, de hecho, lo supo siempre, Dios lo sabe. El perdón de nuestros pecados, pero dar a su Hijo unigénito. Él sabía lo que estaba haciendo uno por muchos. ¿Verdad? Qué lindo es esto, ¿no? Cosa que en Adán, pues Adán no escatimó. Adán dijo, pues vamos a comer y comamos, y se le olvidó, y por él pagaron muchos. Pero en Cristo vivimos muchos también, gracias a su sacrificio. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, como le digo, responsables, porque Él murió en nuestro lugar, como nuestro sustituto. A Él se le dio el pago que nosotros merecíamos, según Romanos 6:23. Él murió la muerte que nos correspondía a ti y a mí. Una condenación tremenda, un peso. El argumento del versículo 32 que estamos viendo debería conmover realmente, no por sentimentalismo, sino por gratitud, nuestros corazones de cada creyente, y de no seguir coqueteando con las cosas que antes lo que era el pecado nos deleitábamos, pero ahora nos gozamos por de lo que antes nos gozábamos en el pecado, ahora nos gozamos en la justicia de Dios, de lo que nos perdonó, ¿no? Si Dios entregó a su Hijo por nosotros, ahora viene otra pregunta. Bueno, creyentes, ¿no nos dará con Él gratuitamente todas las cosas? Y ahora, hace rato estaba escuchando a unos pastores colombianos acerca de esto, ¿no? De que no, es que la bendición de Dios es aquí en la tierra. ¿Quién quiere lo del cielo? Y pastores y iglesias grandotas, ¿no? Y donde dicen, no, ¿quién quiere lo del cielo? Lo queremos aquí en la tierra, ¿no? Ser ricos y todo. Y alguien comentaba, había desertado de esa iglesia y dice, no, es que es increíble. Dice, donde en Colombia, donde mucha gente apenas si tiene para irse en un autobús, o ¿cómo le llaman? Un microbús y todo, cuando ellos salen con sus Mercedes, sus Jaguares y todo, dice, ¿qué onda? O sea, dice, debe ser algo equitativo, ¿no? De alguna de otra manera. Y dice uno, bueno, este texto no podemos tomar, aunque sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, ¿no? De que cualquier necesidad por ropa, abrigo, comida, créame que Dios a veces nos ha dado más de lo que nosotros merecemos, ¿o no, hermanos? Mucho más. A lo mejor no es un abrigo o una, no sé, una marca muy distintiva, o ahora como en otros lados ya se busca la marca de diseñador porque ya no nos satisface. Si pasa en el cristianismo igual, hermano, ya no se satisface el llamado del siervo inútil ser llamado pastor. Ahora ya buscan más niveles de ¿cómo se llama? De títulos, ¿no? Pero bueno, pues si llegamos a siervos inútiles, pues qué bueno, ¿no? Por una parte. Aquel que dio la dádiva mayor ciertamente no nos negará las dádivas menores, hermano. Sino Dios nos ha dado su posición más preciosa, o esa posición de ser llamados hijos de Dios sin nosotros merecerlo, ¿no? Pero eso fue por la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo derramado en nuestras vidas. Si un padre hace todo lo que pueda, ¿qué tanto usted hace por sus hijos, hermano? Aun cuando a veces, ¿qué tanto hicieron nuestros padres por nosotros a veces cuando tropezábamos, ¿no? Pues Dios nos ha dado a su Hijo, y si tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos, ¿o no? Y con Él todas sus promesas en gloria y todas sus riquezas, y cuando la Biblia nos habla, dice, si tienes esto, si tienes aquello, estén contentos con lo que Dios les da. Amén. A veces, ¿sabe qué? A veces a alguien yo le decía, ¿qué es mejor? Y hagas esa pregunta, ¿es mejor nada o $1? En una pregunta normal, ¿no? ¿Qué prefieres tú, no tener nada o $1? Y yo digo, no, pues con Cristo lo tenemos todo, ¿no? Ya si tenemos el pleno conocimiento. Versículo 8:33, quiero ir avanzando. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Porque Dios es el que nos justificó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué acusación hay para nosotros? Aunque algunos que si, no, que tú, que tu iglesia, no, que tú, que tu denominación, y no, que tú. Bueno, pues Dios nos justificó. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
son los que están escritos en Romanos 8, 29 al 30. Acuérdense, el que leímos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen, de su Hijo. ¿Cuántos anhelamos ser a imagen de nuestro Señor Jesucristo? Ahora, no la pregunta es cuántos anhelamos, es cuánto nos falta todavía, ¿no? ¿O no, hermanos? Paciencia, el amor, la benignidad, la templanza, el soportarnos y todo. Y eso es un diario vivir. Ellos son los escogidos de Dios, los que conforme al propósito de Dios son llamados en Cristo. Dios nos ha justificado, según Romanos. Tú has comparecido ante la corte más alta del universo y cósmica, ¿no? Y eso fue por la exposición de la palabra y de ver nuestros pecados. Y que el Espíritu Santo nos redarguyera de pecado y venimos a esa corte y Dios a través de Cristo no nos llama culpables, nos llama justificados e inocentes. Qué gracia es esta, ¿no? No porque porque ¿qué valíamos nosotros? Muchos ceros con el minus para acá, ¿no? No valíamos nada. Y aún así, ahora no valemos nosotros, sino valemos en Cristo, no en nosotros. Es todo. Tú y yo comparecido ante la corte más alta del universo y hemos sido encontrados no culpables, no por nosotros, sino por Cristo. Qué tremendo es esto. Nuestro caso ha sido sellado en la corte suprema del universo, por llamarlo así, o cósmica, y no hay otra corte más alta que pueda condenarte. Ahora, sabemos que la paga del pecado es muerte y si nosotros seguimos viviendo esa vida, tendremos que pagar consecuencias. Y aún se pagan consecuencias, porque en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento hay ejemplos, ¿no? En uno del Antiguo Testamento, pues vemos a David. En uno Antiguo Testamento es David, y del Nuevo Testamento, pues es Ananías y Zafira, ¿no? Sí, Ananías, que le dijo Pedro, ¿por qué mienten al Espíritu Santo? ¿Por qué Pedro no le dijo, no? Que ahora dice, ¿por qué mientes al ungido o al apóstol? Pedro dijo, ¿por qué? Porque sabía el lugar que el Espíritu Santo tomaba dentro de la iglesia. ¿Quién era? El ayudador, el abogado defensor, lo que vimos el domingo, todo esto. Pero dijo Pedro, ¿por qué le mienten al Espíritu Santo, no? Y cayó, y eso no fue en un concilio donde estaban los paganos aquí, los de allá, no, era la iglesia, hermanos, eso fue un juicio o una disciplina para que la iglesia viera que con el Espíritu Santo, con las cosas de Dios, no se juega, ¿o no? Y vino eso, y dice que aún apenas estaban sacando el cuerpo de uno cuando viene el otro y tómala. Pero eso, acuérdense, hermanos, porfa. Fíjense lo que estaba viviendo la iglesia primitiva en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, sí, Dios es un juez justo, nos ha justificado, porque ahí lo dice. ¿Qué juez más alto te puede condenar? Si el juez de toda la tierra está de nuestro lado, volviendo al 31, no tenemos absolutamente nada que temer. ¿De quién temeré, oh Señor? Sino de 8:34, ¿quién me condenará? El 8:34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios, que Él es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y ahí vemos, ¿no? Cristo fue el que tomó nuestro lugar, más aún el que también resucitó, o sea, no solamente murió, y esta es nuestra esperanza de futura, ¿no? ¿Qué? Lo que esperamos, que Él venga pronto, ¿no? Y a veces decimos, Señor, hablábamos el martes, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? A esta situación de nosotros, de la depravación del hombre, del pecado, y a veces decimos tanto trabajo, tantos conflictos entre uno, el otro, en los viles o en las cosas diarias del mundo. A veces dice uno, estoy exhausto. A veces es exhausto, es cansado, pero recordamos esta parte de que Dios está con nosotros y está de nuestro lado, ¿no? Que algunos, por eso, cuando la supuesta o que hubo la recesión que hubo en el 2008-2009, muchos se quitaron la vida. ¿Por qué? Porque, hermano, no perdieron $1, perdieron muchos miles de dólares. Entonces, ¿dónde estaba puesta su fe? O su pensamiento y todo, pues ahí. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, o más aún, el que también resucitó, el que además de estar a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Qué lindo es esto, ¿no? Intercede por nosotros. Él no solo murió por mí, sino vive por mí. Él vivió para interceder por nosotros. Satanás, y algunos a veces la hacemos casi de Satanás también, porque nos las pasamos juzgando, señalando, y tú estás mal, y más entre la pareja, o entre hermanos, o entre hermanos carnales de sangre, o entre hermanos en la iglesia. Híjole, hermano, a veces en vez de dar soluciones, traemos más problemas, ¿no? En el trabajo no nos contratan para simplemente trabajar, sino a veces si te pones buzo, nuestros patrones buscan qué solución me traes a esto, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar? Porque hay muchos, yo sé que tú conoces a muchos trabajadores que se la pasan renegando de todo, viéndole problema al patrón, viéndole problema, ay, ¿por qué compró esa maquinaria? Ay, ¿y por qué no mejor le hacen así? ¿Y por qué no esto? ¿Y qué solución damos nosotros? A veces calladito nos vemos más bonito, ¿no? En el trabajo. Pero a veces nuestro patrón busca qué solución tú me das. Y a veces aunque tú des la solución, tú dices, esta es mi solución, pero pues, tú eres el patrón, ¿no? Últimamente tú eres el que aflojas el billete. Y a veces la ven bien y, ok, vamos y todo. Y bueno, son cosas que a veces vamos caminando día a día, que podemos ver en esta parte que a veces nos volvemos casi como hombro a hombro con el enemigo, que a veces es el acusador y sigue siendo el acusador de nuestras almas, de nuestra vida. Y acuérdate tú que eras bien tú mujer o tú hombre, no te acuerdas que eres bien callejero y mujeriego y todo. Pero Cristo nos salvó. Y tenemos que creernos esa parte, que Dios ya nos hizo una nueva criatura. Amén. Y el problema es que a veces tendemos a que cuando alguien nos dañó y todo, pensamos que toda la gente va a hacer lo mismo. Y va a seguir haciendo lo mismo con nosotros. Y es ahí donde tenemos una lucha acá en la mente, ¿no? De que pensamos que, pues me traicionó y aquel hermano también, o aquella hermana, o aquellos que están allá me van a traicionar y todo. Bueno, Jesús, su más íntimo amigo, pues con un beso lo entregó. Bueno, conmigo no han llegado a tanto, de darme un beso y una puñalada por la espalda, pero alguien bien dijo, ¿qué dolió más? ¿Saber quién era? ¿Darte la vuelta, saber quién era? ¿Qué dolió más? ¿La puñalada o por darte cuenta quién fue? ¿Qué piensan ustedes? Y por eso es que en muchos lados, hermanos, estaba escuchando también hace rato con respecto a eso, lo que más duele son las divisiones, tanto en el hogar como en la iglesia, o las divisiones entre la familia, ¿no? Es que a veces no te das cuenta de que ¿qué duele más? ¿La puñalada o cuando te das vuelta a ver a la persona que lo hizo? Y es tremendo. Y las acusaciones en contra, aún pueden ser, de nosotros pueden ser ciertas, pueden tener cierta razón, pero el Señor Jesucristo vive para interceder por mí, porque Él es el que ruega, ora y intercede por nosotros. Y nada más y nada menos lo que vimos el domingo, el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? El que dice, esfuérzate, no temas. Sí, esto a lo mejor fue de tu pasado, pero eres una nueva criatura, eres una nueva persona. Entonces el Espíritu Santo es por nosotros, como Romanos 8:26 lo leímos. Dios el Padre es por nosotros, Dios el Hijo es por nosotros, y si Dios es trino, el Padre, Hijo, el Espíritu Santo están con nosotros, hermanos. Amén. En el 8:35, ¿quién nos separará? Híjole, este es un texto que está difícil, ¿no? Porque ahí viene ya Pablo a decir más cosas que pasan en nuestro diario vivir. ¿Quién nos separará del amor? ¿Quién nos separará? Y ese quién habla acerca de, puede ser persona o puede ser o situaciones, pero ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro o espada. No voy a tomar el tiempo para decir cada cosa cual, porque cada uno de nosotros pasamos por ciertas circunstancias, ¿no, hermano? O a veces la salud también, híjole, ¿cómo la achacamos, no? El amor de Cristo se refiere a ese amor ágape que Cristo tiene por nosotros. No es un amor sentimental, no es un amor de que si tú fallaste hoy, Él te va a odiar mañana o en el momento. ¿Sí me explico? Porque lo entendemos así, porque eso es lo que nosotros como personas hacemos. Alguien no está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con él y yo me siento y ya lo bloqueé de Facebook. Cristo no es así. Y es lo que necesitamos muchos de nosotros aprender,
de que qué nos puede separar del amor de Cristo, porque Cristo tiene ese amor por nosotros, de que a pesar de que fallamos, Él sabe. Él sabe, y no es como nosotros, de que te bloqueo de Facebook y pones tu barra, tu línea imaginaria, ¿no? No me hables, no me mires, no me toques. Cristo no es así. Cristo, antes al contrario, por su amor, Él espera que recapacitemos y que vengamos humildemente y reconozcamos tanto lo que necesitamos y reconocer nuestro pecado y nuestra ofensa, ¿no? Que es lo que esperamos. Entonces Pablo habla, nada nos podrá separar de ese amor. Estamos salvos, Señor. Los que tú me diste, o sea, Padre, el Señor sabe cómo cuidarnos. Estamos seguros. Hay una predicación de nuestro pastor acerca que habla de que la seguridad que tenemos en Cristo. Seguros en Cristo, ¿no? Y seguros para siempre en su amor. Considerándonos algunas palabras en este versículo, si ustedes ven, bueno, no quería entrar, pero tribulación, es aflicción, a veces es miseria, a veces es un apuro debido a circunstancias, dificultades externas. La angustia es el desconsuelo, el infortunio, el desamparo apremiante. Ahí está en 2 Corintios 4:8. Persecuciones, híjole, ¿cómo hay persecuciones hoy en día, no? Acoso a cada creyente para dañar y herirlos en su fe o hasta a veces en su propia vida, ¿no? Hambre, bueno, ¿qué me pueden decir? Hambre. Los creyentes del primer siglo sabían lo que era el hambre. ¿Se acuerdan que ellos traían, dicen, eso de que traían las ofrendas o las cosas a los pies de los apóstoles, se malentiende de que vengan, tráigamelos aquí? No, era simplemente o sea, a los pies era un momento como lo traían donde estaban ellos para que de ahí se pudiera tener una buena distribución para todos los que estaban pasando en necesidad. Entonces, cuando vemos esto, ni siquiera los desastres naturales nos podrán separar del amor de Cristo. Amén. Es como ahorita, bueno, no pudimos reunirnos por una semana casi y todo, pero vimos el amor de cada uno de ustedes en estar pendiente el uno al otro, ¿o no? ¿Cómo están? ¿Qué necesitan? ¿Algo? No, pues no puedo manejar para allá o lo que sea y todo, pero al estar pendiente, ¿no? Y yo creo que si alguien hubiera tenido alguna necesidad, esa es mi fe, mi convicción, a lo mejor de alguna u otra manera nos hubiéramos podido trasladar de un lado para poder ayudar a alguien, ¿no? Yo creo. O sea, nosotros recibimos mensajes así, a ustedes recibieron desnudez, una condición indigente, falta de suficiente vestuario, no sé, extrema pobreza. Ahí por ahí escuché un testimonio de una persona, de un hermano Ujier. Eso es estoy hablando de una ciudad por allá por Centroamérica, Sudamérica, donde había una muchacha de 15 años sirviendo con los niños y sirviendo pues, en la escuela, ¿no? Dando clases y siendo, ¿cómo le llaman? Asistente de maestra de escuela dominical. Y resulta que la muchachita, el Ujier llegó y la muchachita no tenía una vestimenta adecuada, ¿no? Pero no sabían el contexto de la muchachita. Ujier, lógicamente. Y se habla y se dice de que, o se cuenta este testimonio o esta situación de que la muchachita recogía o utilizaba la ropa que las hermanas dejaban porque no había entrada económica, vivía con sus hermanas. Entonces lo que ella recogía, y yo creo que muchos de nosotros hicimos eso, ¿no? Con nuestros hermanos. Pues al que le toca, y si los zapatos todavía, pues úsalos, ¿no? En esa situación, entonces el Ujier la quitó del trabajo sin preguntarle por qué ella vestía así o por qué llegaba así. Resulta que la quitó de los cargos que tenía y todo, y resulta que la muchachita pues se agüitó y no se sentía a lo mejor por la no confianza de llegar a alguien más, pero como era un Ujier, un hermano muy destacado dentro de la iglesia, muy bien vestido y todo, pero eso sí, tenía a sus hijas arriba en el coro de una manera vistiendo, bueno, no había problema, bueno, sí había, porque sí se dieron cuenta. Resulta que la muchacha dejó de ir a la iglesia y todo hasta que los diáconos o los ancianos empezaron a preguntar por ella, hasta que se enteraron de la situación. Y resulta que llamaron la atención a este hombre de que por qué no indagó un poco más la condición de esta persona, ¿no? Y esto hablo acerca de a veces de la condición no tanto indigente de las personas, sino a veces a veces la no suficiente vestuario, o haya gente que debemos saber que va a haber extrema pobreza alrededor de nosotros, ¿o no?
Peligro. ¿Cuánto a veces corren peligro? Aquí no se corre peligro. Aquí se corre más peligro a lo mejor por nuestros rasgos faciales y todo eso. Pero si usted ve en China o ve en Corea, hay peligro y inseguridad para los cristianos. O tan solo una idita a Chiapas o Oaxaca, ¿no? Digo, para que veamos verdaderamente el peligro. O sea, esto de peligro de la nieve es simplemente un peligro, una seguridad por un choque, salvaguardar su vida, sus hijos y todo, pero nada que ver con el evangelio, ¿no? O espada, la muerte en espada, ¿cuántos cristianos no murieron? En el 836. Híjole, los muertos, hermanos, están en tiempo presente, estando siendo constantemente inmolados todo el día. La expresión es ¿dónde estoy? En 8. ¿Quién nos separará, hambre? Porque está escrito, por ti somos muertos todo el tiempo. Ah, caray. ¿Cómo? Si ustedes lo ven, es una hipérbole ahí que, bueno, ¿a poco usted está siendo muerto todo el tiempo? Si a veces nos aventamos una buena taquiza, ¿no? ¿Cuál sufrir? Dijeron por ahí. Pues ninguno. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, fíjese, antes en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues los que leímos hace un momento, que estamos, si usted entiende esta parte de que estamos siendo constantemente muertos, es una exageración para causar un efecto, como lo dice Pablo, que significa que estamos constantemente en peligros de muerte, como 1 Corintios 15:30, y sabemos que ciertamente, ¿por qué? Por nuestra fe. Somos atacados, porque tú no crees igual que yo. Mira, hermano, el peor asunto es el ataque entre los propios hermanos. Es lo peor, hermano, que pueda haber, ¿no? Lo peor, pero la Biblia nos enseña, ¿no? O sea, no hay peor enemigo que o en casa, ¿no? Imagínese, o en casa. ¿Cómo a ti te cae? Y eso lo pasamos todos, ¿no? Más cuando la familia es grande, ¿no? Más hermanos, híjole, más tremendo, ¿no? Pero ¿cómo a ti te cae que a tus hijos los veas peleándose? ¿Cuero? O sea, imagínate, o sea, cae, ¿no? O cuánto nosotros pasamos por eso, agarrarnos a sopes, órale, o peleándose por la comida. Cuando mamá hizo para los dos, ¿no? Ya te acabaste mis alitas, ya te acabaste mis tacos y todo. Cuando dices, pues el papá no suplió, mamá no suplió para los dos. Sabemos que es un constante peligro, no tanto de muerte, pero sí en nuestra vida espiritual. Romanos 37 habla acerca de esto. Somos como ovejas de matadero. ¿Cómo qué, hermanos? Ovejas de matadero. Pero en el 37 y 38, antes que todas estas cosas, usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel, y viene una palabra, que nos amó. ¿Por qué no dice que nos justificó? Porque antes de justificarnos, Dios nos amó. Amén. Y nos justifica, porque somos más que vencedores en todas estas cosas. Híjole, es tremendo para las cosas mencionadas del versículo 35. ¿Quién es aquel que nos amó, hermanos? Dios, Cristo mismo. Por medio de Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:38 al 39, con esto termino. En estos gloriosos versículos, Pablo explorando el universo entero para ver si hay algo que pudiera separarnos de ese amor de Cristo. ¿No? Ni aunque venga Thanos, ni nadie de los Avengers, ¿qué nos podrá separar? Pareciera como que aquí somos más que los vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. ¿De qué estamos seguros, hermanos? De que ni la muerte. Es como decíamos, no me acuerdo si fue el martes pasado o alguien. Dice, bueno, y como algunos dicen, no, si ustedes hablan tanto de que van a resucitar, de que tienen una mejor vida, ¿por qué le tienen tanto miedo a la muerte? ¿No? Aunque ciertamente, hermano, déjeme decirle, porque tampoco hay que ser tan insensibles y apáticos y todo, sino es algo que no conocemos. Conocemos el dolor, ¿no? Un martillazo, algún accidente. Algunos han dicho, estuve cerquita, ¿no? De ya. Porque si verdaderamente viviríamos pensando en ese momento, decir, ya voy a estar con el Señor, ya voy a estar con el Señor, porque gloriosa, dichosa, honrosa es la muerte de los santos. Amén. Así como cuando hay fiesta en el cielo, cuando un pecador se arrepiente, imagínese cuando un santo, cuando uno que vivió conforme a los estándares de la palabra de Dios, pues llega y podemos decir, hemos terminado la carrera.
Esa es tu fe, tu perseverancia. Pablo, la muerte se menciona primero porque el mayor temor del hombre es parte de la vida, ¿no? La muerte es el rey de los temores hoy en día, pero Dios no está diciendo que Él librará al creyente de la muerte física. Yo conozco una persona que en cierta forma no acepta que ya tiene cierta edad y todo, pero esta persona dice, no, fíjense que es tremendo porque esta persona cree que Él se va a ir en el rapto. Y Él se va a ir en el rapto, pues Pablo lo creía también, ¿no? Además, ¿cuántos cristianos después de Cristo, que Cristo ascendió y todo, pues Pablo hablaba como que Cristo viene? Y los que hayamos quedado, o sea, Cristo viene y todo, pero ya Pablo ya pasó, han pasado muchos siervos de Dios y Cristo ha no retardado, sino que ha sido paciente, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento, ¿no? Entonces tenemos que entender esta parte. Si nos dice que la muerte física nunca nos separará de Él, ¿cómo ven? Sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. De hecho, para nosotros como creyentes en Cristo, la muerte es en realidad la entrada a la presencia misma de Dios, ¿no? Donde conoceremos más y más y más de su amor. Dice la palabra de Dios, la fe, la esperanza y el amor. Pero ¿cuál es el más grande de todos? El amor. La fe, ¿por qué? Necesitamos fe en Cristo Jesús. La esperanza, ¿cuál es la esperanza? Es la que nos mantiene, de alguna manera, poderlo decir así, de que Cristo viene. Cristo, un poquito más. Sabemos que hay muchas aflicciones, hay muchos hermanos en todo el mundo, pero Señor, ayúdame a perseverar. Pero el amor, allá está. Pablo lo dijo en Corintios, ¿no? Acerca de esto de, si yo hablare lenguas humanas, si supieres todos los misterios de Dios, y supiere toda la Biblia, y supiera el hebreo, el griego, y no, hombre, viviera, pero si no tengo amor, nada soy. Ahora, no es un amor sentimental, de pareja, sino es el amor ágape derramado a nosotros, ¿no? Entonces, Filipenses 2, 21, 23 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, la cual es muchísimo mejor, dijo Pablo. Tremendo. Entonces termina Pablo diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Podemos leer esta última parte todos? Estoy en el 39. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor o Señor nuestro. Híjole, es algo que Pablo no es que termine la carta, pero nuestra salvación es cierta, hermanos, y estamos seguros en Cristo. Tenemos que vivir para Él, y si morimos, morimos para Él. Ni lo presente ni nada nos podrá separar del amor de Cristo, hermanos. El capítulo 8 de Romanos comenzó con ninguna condenación y termina con ninguna separación, porque estamos seguros en Cristo. Más que entendamos de la gracia de Dios, mientras más entendamos cada día de la gracia de Dios y de nuestra salvación tan grande, tanto más deberíamos de desear, anhelar vivir una vida sobria, justa y piadosa en este presente siglo, para que podamos agradar a Dios, que ha hecho cosas tan grandes por nosotros, porque Él sea la gloria, la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. ¿Alguien quiere comentar, añadir algo? Hermana, por favor. Me llama la atención y lo aplico a mi vida. En estos últimos versículos del capítulo 8, el contraste, el cambio que hace Pablo en cuanto a la escritura, ¿no? Empieza hablando en el capítulo 8 sobre lo que es vivir en el Espíritu, lo que es vivir en esta nueva vida en que es en Cristo Jesús. Pero también termina con unas palabras de ánimo, de aliento para la iglesia, para los creyentes de Roma, yéndonos al contexto en que estaban viviendo en aquel tiempo los hermanos de la iglesia de Roma, ¿no? Y las palabras claves, los versículos claves de estos últimos, para la redundancia, versículos están en el 28, 29 y 30. El versículo 30 resume todo lo que Pablo ha venido diciendo a lo largo de los capítulos anteriores.
la justificación, la salvación, la justificación, todo ese proceso que va, que experimenta el creyente. Entonces, me llama la atención cómo empieza. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Usted hablaba de algo, una palabra muy importante, la convicción. Si yo tengo mi convicción bien clara, que he atendido al llamado de Dios, y aquí esta palabra llamado me hace recordar lo que hablábamos la vez pasada a mis hermanas en la carta a los Efesios, que habla sobre esta palabrita, ¿no? No está hablando sobre un llamado al pastorado, sino un llamado a la vida cristiana, atender a la vida cristiana, atender los deberes de un cristiano, ¿no? Dios nos hace un llamado, y ese llamado es atender a poder recibir esa gracia inmerecida que Él tiene, que Él da gratuitamente. Cuando nosotros recibimos, atendemos a ese llamado que el Señor hace en nuestra vida por medio del Espíritu Santo, cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios y empieza ese redarguir de nuestra condición, ¿verdad? Y nos rendimos a Dios, estamos atendiendo ese llamado y empieza ese amor. Y vamos entendiendo ese amor hacia Dios y vamos entendiendo que todas las cosas que nos están sucediendo en nuestra vida es porque son para bien nuestro, es porque Dios nos ama primeramente y las vamos a aceptar por amor a su nombre, porque sabemos que Él me amó primero, ¿no? Amén. Entonces, luego habla sobre esa, en el 29, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta es otra parte muy importante. He atendido el llamado que mi Dios me ha hecho, entonces mi vida va a empezar en ese proceso de caminar buscando que el carácter de mi Señor Jesús se vea en mi vida, buscando la identidad de Cristo en mi vida. Y eso lleva a muchas otras cosas. Usted tocaba algo muy importante, un sacrificio, esa palabra, un sacrificio. Cuando uno entiende eso, nosotros vamos sacrificando muchas cosas. Vamos sacrificando tiempo por amor a Dios. Vamos sacrificando cansancio. A veces, en lo personal, le digo yo a veces a mi esposo los domingos, o los miércoles, o los viernes, no quiero ir, no queda. Y me dice, quédate. Y si me preguntan por ti, yo voy a decir la verdad, no voy a decir que tú no quisiste ir. Entonces, le digo, no, sí voy a ir. Pues, sí voy a ir. Pero, o sea... No, entiendo, cierto. Estoy sacrificando a mi carne, que es lo que estamos llamados, a sacrificar la carne. No podemos justificarnos de que hoy no voy a ir al servicio los domingos porque estoy cansado, porque me voy por allá. No, si yo realmente amo a mi Señor, yo sé que la prioridad mía es buscar a Dios, es agradarle a Dios, es vivir una vida sacrificada, porque el versículo 30 dice, y a los que predestinó a estos también los llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Aquí vemos en este versículo resumido la salvación, la justificación, y vemos resumido también la santificación y la glorificación, que es lo que nosotros estamos esperando cuando el Señor nos llame a su presencia. Todas estas cosas, estas preguntas retóricas que hace Pablo, son situaciones que nosotros en nuestro diario vivir las vamos a ir experimentando. Tribulación, aflicción, desánimo, situaciones que a veces nos van a debilitar el espíritu, o sea, el espíritu de nuestra carne, ¿no? Pero Pablo nos da ese ánimo, que nada, si estamos bien anclados, bien cimentados en la roca de nuestro Señor Jesucristo, nada nos va a separar del amor de nuestro Dios, ni la muerte, ni las angustias, ni las aflicciones, ni las tribulaciones, nada. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y eso nos lleva a buscar agradar siempre a Dios, a buscar servirle en lo que el Señor nos esté capacitando para que le podamos ser útil en su obra en la tierra. Amén. Se tenía que decir y se dijo. No, gracias, hermana. O sea, enriquece, la mera verdad, enriquece, porque ahí es donde vas viendo personas que tengan ese mismo sentir, ¿no? Ese mismo ánimo pronto. Porque sí es cierto, lo hemos dicho, hermano. ¿Cuánto no nos gustaría? Es como aquel, híjole, no me quiero pasar más de tiempo, porque también si alguien más tiene que decir, pero es como aquel personaje, ¿no? Que la mamá le dice, mijo, ya es hora de irse a la iglesia, mijo, ya es esto, no quiero ir, que no. Y que termina diciéndole a la mamá, pues ¿cómo no vas a ir si eres el pastor? O sea, verdaderamente a veces la carne, hermano, no quiere hacer muchas cosas.
No queremos, a veces no queremos. Hermano, a veces hay muchas cosas que como seres humanos también en la casa. Déjeme decirle que también entre mi esposa y yo a veces ahí sigue el carácter, ¿cómo le puedo decir? Sí, o sea, uno piensa de que ya, porque vamos a cumplir 25 años, ya se sabe todo. No, sino que aún Dios sigue moldeando nuestra vida, ¿o no? Igual. Se ha oído a parejas de 35, 55 años de casados y todo dice, el Señor sigue obrando con nosotros. Y digo, Padre, yo todavía sigo, no estoy chavalo todavía y todavía, pero eso, escuchar a gente así con esa edad en el evangelio y luego en su matrimonio, digo, no, pues necesito aprender más. Es más, dijo la hermana, necesito aprender más del carácter de mi Cristo, ¿o no? Y eso yo creo que es para todos nosotros, ¿no? En cuanto a la esposa, en cuanto a los hijos, en cuanto a nuestra hermandad, de decir, Señor, necesito más y más de ti, ¿no? Ser mansos y humildes de corazón, como nuestro Señor Jesús, ¿no? Y para mí ha sido un privilegio desde que empezamos el cristianismo, es un honor esta parte que, como lo dice la hermana, no es en tiempo pasado, sino es en un presente, en el vivir hoy y en un aplicativo futuro en cuanto al cual Él nos predestinó, nos llamó y nos justificó y Él ya, en lo último dice, a estos también glorificó. Entonces, es algo para que podamos seguir aprendiendo, ¿no? En el capítulo 9 vamos a entrar en otra parte que dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia, fíjense, verdad digo en Cristo, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y es otro capítulo que entramos con respecto a los designios de Dios, la tristeza de Pablo ante la situación de Israel. Es la parte que vamos a ver el próximo miércoles. Hermanos, ¿alguien tiene algo más que añadir? Uh-huh. Quería enviar al grupo de varones el día de hoy, pero lo voy a enviar mañana. Ok, está bien. No, es que ahora es la parte, ¿no? Hay las explicaciones de la Biblia dinámica, en dibujitos y todo. Hay cosas que a lo mejor, hermano, es que no a todas las personas, a algunos pueden ser visual o una manera, a los niños es diferente, se da el mensaje, los niños, los jóvenes, pero la esencia es la misma, ¿no? La esencia de lo que damos clases y a lo mejor a otros de que no, pues mira, a nosotros si ustedes ven, ahí está más, ¿cómo se llama? Dinamismo en cuanto cuando traes un PowerPoint en una clase y todo. A mucha gente visual se le queda. A otros no, a mí simplemente deme el mensaje así y todo y yo escribo. Es diferente y a veces lo entendemos de muchas formas, ¿no? Pero bueno, creo que Dios es fiel, ¿no? ¿Cómo ven? Porque ¿qué nos separará del amor de Cristo, hermano? Nadie. Si alguien a veces te quiere opacar, o decimos nosotros achicopalar, ¿sí entiendes esa palabra? Achicopalar es como agüitar o sea, hacerte sentir menos. Recuerda que Cristo nos amó más sobre todas las cosas y Él está con nosotros, ¿no? De quien venga o lo que venga, sabemos que Cristo está con nosotros y que ni aún ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. Amén, hermano. Y finalizando, que podemos decir, no estaba aquí solamente para leerlo, como decía a los filipenses. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, y él decía, completo mi gozo con todo eso, siendo del mismo sentir, así como Cristo, ¿verdad? Que lo decía también allá en el otro capítulo, lo que citó mi hermano Alex, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. La iglesia debe estar unida, debemos seguir trabajando para unirnos más, para conocernos más, para poder compartir ese amor que hemos recibido de Cristo y que es vivo, que es eficiente, que es real, y podemos compartirlo con aquellos que todavía no han llegado a la comprensión, que no han llegado a ser salvos y que también algunos estén dudando o vagando. Amén. Gracias por
por añadir, con respecto a lo que decía de con mi esposa y yo y todo, fíjense que el amor se va intensificando más entre más nos conocemos. Por eso es que a veces decir, se acabó el amor en la pareja, y dice uno, why? Cuando debe de ¿cómo se llama? Crecer, y es como en Cristo, hermano. Sabemos que Cristo nunca nos va a fallar. El problema está acá. Y aún así, cuando fallemos, pues, hombre, hermano, Él antes de pisotearnos, Él tiene tanta misericordia que Él lo que quiere ver que nos levantemos y levántate y anda, ¿no? Y a seguir adelante. Padre, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Bendito sea tu nombre, Señor. Como nuestra hermana compartía, Señor, estos versículos, Señor, que tu amor, Señor, ¿qué podemos decir de tu amor, Señor? Es inagotable, es incomparable. Permítenos, Señor, dar de ese amor que tú nos has puesto sobre nosotros. No porque emane de nosotros como hombres, sino porque tu Espíritu Santo está en nosotros, Señor. Permítenos ser tolerantes, Señor, en las cosas conforme a nuestro amor, Señor. Sabemos que a veces no podemos ser tolerantes con el pecado porque si no nos consume, Señor. Sino antes debemos de ser cortantes y despojándonos de todo eso, Señor. Pero mientras vamos, Señor, hemos visto tu mano, tu paciencia conmigo, con cada uno de nosotros. Porque, Señor, ¿qué nos separará de ese amor que nos has comprado, Señor, con tu sangre preciosa? Y permítenos hacer, Señor, contable eso en nuestra vida, en nuestro caminar. Con todos mis hermanos aquí presentes, con aquellos que están en sus hogares, Señor. Que nada los separe de tu amor, Señor. Y que tu iglesia sea bendecida aquí y en donde quiera que aquellos quieran vivir esa vida santa, sana, santificándose cada día, consagrándose a ti, Señor. Tú ves sus corazones. Para que la gloria, la honra, la majestad sea solo a ti, mi amado Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, llévanos con bien. Gracias por estos momentos. Y la iglesia dice, amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el viernes en la oración presencial.